Buenos días para los que se agregan. Decime, porque hoy no sabía el horario, nunca supe nada. Yo mejor me hago el tonto, pero por ahora ya lo voy a perjudicar a Iván, si no. Sí, ahora lo acorto en todo caso. ¿Sí? ¿12 y 5? 12 y 5, ok. Yo cuando digo que voy a hacer corto en la iglesia se ríen, no me creen, nunca me creen, no. No me creen, no, jamás. Bueno, el tema que queremos desarrollar es la apostasía. Así que vamos a abrir en 1 Timoteo, capítulo 4, es lo que continúa de lo que acabamos de exponer. Y bueno, voy a hacer lo posible que no suene como un sermón, porque es una clase esto, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo más tranquilos, relajados, pero sí queremos exponer lo más que podamos para que se entienda este pasaje que es tan importante. 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Vamos a leerlo y entonces tratamos de explicarlo completamente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, lo que habla acá el apóstol Pablo claramente es sobre la apostasía. Apostasía significa, lo desarrollamos más, pero para que desde el principio nadie esté perdido, porque no es una palabra que usamos todo el tiempo, ¿verdad? Significa abandonar la fe, eso es apostasía. Un apóstata es alguien que una vez creyó y en algún momento dejó de creer y ya le dio la espalda a todo lo que creyó. Eso es apostasía. Es otra, no es tanto falsa. Un apóstata no necesariamente es un falso maestro. Es otro término, ¿sí? Aunque muchos de los apóstatas, como vemos acá, sí enseñan falsas cosas. Pero un apóstata es alguien que un día profesó creer algo y en algún momento de su vida le dio la espalda a eso y ya lo niega eso que una vez creyó. Y acá lo que está diciendo es que eso es algo inevitable. Es lo que dice acá. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Si conocemos la Biblia y la más o menos rastreamos en la Biblia, nos damos cuenta que siempre hubo apóstatas. En el Antiguo Testamento hubo apóstatas. Hubo reyes apóstatas, personas que también supuestamente adoraban a Dios, rendían culto a Dios, pero en algún momento de sus vidas comenzaron a adorar a dioses falsos. Uno de ellos es el rey Amasías de Judá. Es un apóstata. No lo vamos a desarrollar, pero si ustedes quieren ver la historia de él, vayan a 2 Crónicas algún día, capítulo 25. Ahí está este hombre Amasías, que en algún momento de su vida entonces se apartó de Dios. Su epitafio, por decir así, se nos cuenta en 2 Corintios 25-27, 2 Crónicas, 25-27 dice: Amasías se apartó de seguir al Señor. Eso es un apóstata. Amasías se apartó de seguir al Señor. En el Nuevo Testamento tenemos varios apóstatas muy famosos también. Judas Iscariote es uno de ellos. Estuvo 3 años con el Señor Jesús. Supuestamente era uno de los 12, pero no lo era. En algún momento traicionó al Señor. Demas, un hombre llamado Demas, que se menciona en 2 Timoteo 4:10, abandonó la fe y se fue al mundo, dice ahí. En la iglesia de Éfeso había apóstatas. Noten acá en el capítulo 1 de Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos.
de los cuales son Himeneo y Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Noten, estas personas naufragaron, dice, en cuanto a la fe, porque abandonaron, dice, la fe, eso es lo que le dice a Timoteo él, no mantuvieron la fe ni la buena conciencia. Muy interesante, no lo dije en el sermón anterior hablando sobre la importancia de la piedad, la conducta, pero hay un énfasis en las epístolas pastorales, 1, 2 Timoteo y Tito, no solo en la fe, sino en la buena conciencia. La buena conciencia afecta nuestra fe. Por supuesto que sí. La piedad afecta nuestra fe. Bueno, así que entonces tenemos varios apóstatas muy famosos, por decir así, en la Biblia. Siempre ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, en las Escrituras y después, por supuesto, hasta el día de hoy, siempre ha habido personas que abandonaron en algún momento la fe. La historia está repleta de apóstatas. Y nosotros no vamos a hacer la excepción. En nuestro tiempo vamos a tener apóstatas. Entre este auditorio que en este momento está acá, hay apóstatas. Algún día algunos de ustedes van a abandonar la fe. Escalofriante de pensarlo. Sí. Y Pablo advierte de eso. Porque, por supuesto, en Efesios ya estaban habiendo personas que estaban, ya mencionamos recién a Himeneo y Alejandro, pero él le dice a Timoteo, esto es algo obvio, seguro, es claro, es inevitable, va a haber apóstatas, siempre va a haber apóstatas, siempre va a haber personas que van a creer por un tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan, dice la parábola del sembrador. Siempre va a haber personas que van a creer, y en algún momento los afanes de este mundo y el afán por las otras cosas va a ahogar la palabra, y se va a hacer infructuosa, y van a aparecer después que un día te los encontrás que nunca creyeron nada. Compañeros de instituto, de la facultad, compañeros del seminario que uno dice, pero vos, yo me acuerdo de los sermones que vos predicaste, qué bendición, ¿qué haces ahora? ¿Qué haces así? Me encontré una vez con uno así, pero me asusté, iba por la calle en Buenos Aires, fue compañero mío en el instituto bíblico, y de repente me encuentro con una persona y él me reconoce a mí, yo no lo reconocía a él, porque se había teñido el pelo, se había puesto lentes de contacto de otro color, es de un hombre, él es un hombre, pero se había transformado. Le digo, hey, vos sos, me dice, sí, yo soy. Digo, ¿qué haces? Entré a trabajar en un canal de televisión, me dice. Era lo que yo más quería. Pero, ¿por qué te disfrazaste de esto? No, ya había abandonado la fe el hombre. Tremendo. Siempre va a haber. Siempre hubo y siempre va a haber. Y este texto nos informa, nos instruye muchísimo para estar atentos, y a mí me gustaría, mientras lo desarrollamos también, para que temblemos cada uno de nosotros, para asegurarnos de que estamos en la fe, que nuestra fe de verdad es genuina, es auténtica, porque si usted está acá y su corazón no está completamente con el Señor, probablemente usted sea uno de los futuros apóstatas, que están creyendo a medias, se han abrazado a Cristo a medias, pero hay algo que todavía no quieren entregar a Cristo. Probablemente ahí está la semillita de su apostasía. Pero el Espíritu entonces dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Bueno, le pasó a Jesucristo. Con Judas le pasó, ¿se acuerdan cuando en Juan 6 dice, después de esto, dice, muchos ya no andaban con él y ya lo habían abandonado, lo dejaron? Apostatar es del verbo afistemi, que significa partir, alejarse de la posición originalmente ocupada hacia otro lugar. Eso es lo que es. Dejar un lugar y irse para otro. Eso es apostatar. Es un término fuerte, muy fuerte. Más fuerte que otros. Hay otros que se dicen, otro término que se usa es que se desviaron de la fe. Recién leímos naufragaron en cuanto a la fe. Son términos similares, pero el más fuerte es este, apostatar. Partir, alejarse. Se refiere a una desviación deliberada, intencional, de una posición anterior.
En el sentido espiritual se refiere a aquellos que se acercan mucho a la verdad que salva, se acercan a la verdad que salva, y están a punto de ser salvos, pero un día se dan la vuelta y se apartan. Nunca fueron salvos, pero estuvieron ahí, como dicen ayer nos reíamos, un poco lo tomamos en broma acá, alguien hizo una pregunta sobre Hebreos capítulo 6, ¿a quién se refería? Se refiere a apóstatas. Sí, nos reímos todos, no queríamos contestar, Iván y yo, para dejarlo a Cristian, al pastor Cristian contestar. Pero es lo que es, son personas que se acercaron, dice, gustaron del don celestial. Pero ese gustar es que se acercaron al punto de haber sido bendecidos por eso. Así como la mujer creyente santifica a su marido incrédulo, dice allá en 1 Corintios 7, de la misma manera, estar en una iglesia donde hay creyentes, en un sentido, genera una influencia preciosa, positiva, santificadora, si se quiere, a otros que no son creyentes. Y en cada iglesia hay no creyentes. Jesús avisó que iba a haber trigo y cizaña. Por supuesto. Cristian hablaba de estadísticas ayer. Bueno, no sé, yo no conozco las estadísticas, pero Jesús dijo que siempre va a haber trigo y cizaña en cada iglesia. Y que nosotros no podemos ni intentar separarlo. Eso lo van a hacer los ángeles al final de la siega, que es, por supuesto, se refiere ya cuando estemos delante del Señor en el juicio. Pero los apóstatas surgen, salen de entre esa aparente fe genuina, que es la de la cizaña, que es muy similar al trigo, por cierto, pero no es lo mismo. Un apóstata no es alguien que lucha por creer, sino que voluntariamente abandona la fe bíblica que alguna vez profesó tener. Esto es importante aclararlo, porque de pronto alguno está acá sentado que todavía no cree, está en eso, está en el proceso, digamos. Dios está obrando en su vida. No estamos acá para asustarle, ni mucho menos. Si usted está tratando de creer, buscando al Señor de verdad, orando, Señor, por favor, quiero creer, quiero tener la certeza de mi salvación. Siga orando al Señor, siga buscando al Señor, siga escuchando la palabra, siga abriendo las Escrituras, por supuesto. Un apóstata no es alguien que está tratando de creer, sino es alguien que profesa creer y un día deliberadamente le da la espalda a eso que dijo que creía. Yo no sé, porque yo no soy un apóstata, no lo sé, pero yo siempre tiendo a creer que un apóstata, si es una persona sincera consigo mismo, siempre tendría que haber sabido que en su corazón había un rinconcito que no era de Cristo, digamos. Que decía, no, esto no puede ser. Una vez me dijo un hombre de la iglesia, que yo bauticé. Íbamos juntos, muy temprano, íbamos juntos en una camioneta a trabajar a Buenos Aires. Los dos trabajábamos en la construcción. Y íbamos muy temprano y le digo, hey, ¿qué pasa que hace varios domingos? Yo ya era pastor de la iglesia, pero trabajaba en la construcción. Digo, hace varios domingos que no te veo en la iglesia. ¿Qué pasa? Me dice, no, estoy trabajando los domingos también. Dice, agarré otro trabajo. Digo, bueno, pero el Señor... Y me dice él, supuestamente un hermano fiel, se le escapa, el Señor a mí no me da de comer. Me dice él. Casi me muero ahí en la camioneta. ¿Cómo un cristiano me va a decir, el Señor a mí no me da de comer? ¿Cómo que no te da de comer? Pero no le dije nada, me callé, con un dolor. Y el día que me fui a vivir a Estados Unidos para estudiar, vino a despedirse él y le dije, vení. Estaba lleno de gente en la iglesia, los amigos de mis hijos, de la escuela, todo. Parecía un encuentro, un mitin político, parecía. Me escondí con él en la oficina, le dije, vení, le dije a su esposa que entre a mi oficina. Y le dije, yo no sé si alguna vez te voy a volver a ver, yo no sé si algún día vuelvo acá, no lo sé, nadie lo puede saber. Pero yo te quiero decir de todo corazón que yo estoy convencido que vos no sos un creyente. Y él bajó la cabeza. Y le mencioné, ¿te acordás aquella vez que me dijiste eso? Le digo, nunca me imaginé. Pero ese día para mí fue una luz roja y fácate. Y le digo, por favor, mírame. Y me mira ya con los ojos llorosos. Le digo, ¿de verdad vos pensás que sos un cristiano? Me dice, no. Y se puso a llorar. Y me puse a llorar yo y nos abrazamos. Y el hombre, pero sí volví. 8 años después volví y el hombre, tristemente, por supuesto que ya no está más. Desde el día que yo me fui nunca más fui a la iglesia. Y no solo eso, sino que su vida fue cuesta abajo y un apóstata. Pero como que
hubo un destello ahí de luz, una ventanita que dejó ver que su corazón no tenía fe en el Señor Jesús. Profesaba tener fe en el Señor Jesús, pero realmente no confiaba en el Señor Jesús. Eso es un apóstata. La fe, cuando habla de la fe, en la Biblia se habla de la fe como la creencia nuestra cuando nosotros creemos, pero también es el cuerpo de doctrina. ¿Se acuerdan Judas 3 cuando dice que habla de una fe que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos? Está hablando de lo que creemos, de todo lo que creemos. Cuando dice algunos apostatarán de la fe, es que van a dar la espalda a todo lo que un día creyeron, a la doctrina, a la enseñanza, a la verdad de la palabra de Dios. Y dice que el Espíritu dice claramente, lo cual debería hacernos pensar es que, no, por supuesto, nos debe entristecer muchísimo, nos conmueve, pero no debería sorprendernos. Es lo que es. Es lo que es. Yo sinceramente, bueno, no lo he conversado con Iván y con Cristian, pero yo sinceramente, a lo largo de 27 años de ministerio, hoy en día es como que espero, de alguna manera para no ser sorprendido, porque los peores momentos de mi ministerio los he pasado noches a veces que me ha costado dormir, solo por comprobar que unas personas a las cuales yo ministré, a las cuales amé, a las cuales volqué mi corazón, un día dio la espalda, no a mí, sino al Señor Jesús. Y te destruye. Esos momentos te dan ganas de dejar el ministerio. Decir, ¿qué hago yo acá? Yo no, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal, Señor? Gracias a Dios, después de tantos años de ministerio, uno entiende que eso no es una sorpresa. El Espíritu dice claramente. Él nos avisa, no debería decir, pero bueno, lo lamento mucho. Me duele un montón, por supuesto, no deja de dolernos, pero no debería sorprendernos. Es lo que dice la Biblia. Cuando dice el Espíritu, dice, yo no creo que Pablo esté diciendo de que tuvo una revelación esa noche anterior y se puso a escribir esto, sino que la Biblia, el Espíritu por medio de la Biblia nos dice claramente, está lleno la Biblia de advertencias de que va a haber apostasía de la fe. Y eso es cuando la Biblia habla, es el Espíritu el que habla. Eso lo pueden ver ustedes en Hebreos capítulo 3, cuando cita el Antiguo Testamento, el Salmo 95, y dice, el Espíritu dice, y está citando el Salmo 95. La Biblia dice, por medio de su Espíritu, que es la Biblia es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, inspirada por el Espíritu Santo. Solo cito algunos, Mateo 24, versos 4 al 12, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, habla de personas que van a dejar la fe. El apóstol Juan advirtió en su primera carta de Juan, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hebreos capítulo 3, verso 12, recién lo leímos. Cuídense, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está diciendo, cuídense, hermanos, que no sean apóstatas. Que entre ustedes, está hablando a hermanos. Cuídense que en su corazón no surja esa incredulidad para apartarse de Dios. Un verdadero creyente no tiene que tener miedo a apartarse de Dios, porque es un verdadero creyente y el Señor nos sostiene, el Señor nos guarda, el Señor nos da esa fe que no podemos perder, pero no todos somos verdaderos creyentes. En Hechos, capítulo 20, lo cité, lo mencioné, ahora lo voy a leer, el apóstol Pablo hablando de la iglesia de Éfeso justamente, con los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dice, Hechos 20, 29, porque yo sé
que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Entre medio de vosotros está con los líderes nada más de la iglesia, no está con toda la iglesia. Entre medio de los líderes, del liderazgo de esta iglesia van a entrar lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, de los líderes hoy que hoy califican, Pablo los puso. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y Juan dice, 1 Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todos. De nuevo, no debería sorprendernos. Por todas partes en la Biblia avisan esto. No es un hecho aislado. La parábola del sembrador ya la cité. Algunos creen por un tiempo y después se apartan. La parábola del trigo y la cizaña, lo mismo. Así es. Dice los últimos tiempos. ¿Qué son los últimos tiempos? Bueno, en la Biblia los últimos tiempos no se refiere a lo que se relata en Apocalipsis, sino al tiempo entre la venida de Cristo y su segunda venida. Esos son los últimos tiempos. Dice 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. En tiempo de Juan fue eso, imagínense. Ahora estamos en los últimos tiempos. El escritor de Hebreos, cuando comienza Hebreos, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, en los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Sí, entonces desde la primera venida del Señor hasta cuando Él vuelva en gloria, esos son los últimos tiempos. Y en este periodo enorme, larguísimo, por lo menos desde nuestro punto de vista, es un periodo donde va a haber apostasía. Apostasía. Y después, bueno, lo que leímos hoy de Mateo 24, ya así ahí habla del casi al fin de todo eso, y ahí va a ir increyendo cada vez más, y dice, llega a decir Jesús que si esos días no se acortarían, el amor de muchos se enfriará, dice. Porque es como contagioso, es perverso, como gangrena, dice, en 2 Timoteo, capítulo 2, que la enseñanza de los apóstatas se va como reproduciendo como una enfermedad, como un cáncer terminal que va tomando todo, como una gangrena. Eso es lo que es. Y trastornan, dice ahí, la fe de algunos. Ahí donde estoy citando. Bueno, entonces, lo que estamos, más o menos para darle un marco, la certeza de la apostasía, acabamos de desarrollar, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, la certeza. En segundo lugar, la fuente de la apostasía. ¿De dónde sale la apostasía? Bueno, acá nos habla, algunos, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La fuente de la apostasía es demoníaca, satánica. El mismo Satanás y sus demonios son los que procuran que nosotros nos apartemos de la fe. En Efesios 6:12 se nos informa que nuestra batalla, la batalla por la verdad de un cristiano, no es contra personas, sino contra huestes de maldad, dice ahí. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los demonios procurando hacer caer. Los que somos cristianos somos protegidos por el Señor. Nadie nos puede separar del amor de Cristo, dice. Nadie. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice Juan. Pero sí encuentran terreno fértil en un corazón que no ha sido regenerado. Y los demonios ahí andan, como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Ahí andan, buscando y tratando de hacer pie en un corazón que no está enteramente entregado al Señor. Dice acá, escuchando a espíritus engañadores. Los apóstatas escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La palabra escuchar, prosecho en griego, habla de asentir, de afirmar, de dedicarse, de aferrarse a algo. Y está en tiempo presente, lo que habla de una acción continua.
los apóstatas se aferran continuamente a enseñanzas demoníacas, doctrinas de demonios. Comprenden los hechos del Evangelio de manera intelectual, saben las famosas 4 leyes espirituales, saben, te pueden recitar todo lo que vos quieras sobre las doctrinas de la fe o básicas de la fe quizá, pero en realidad abrazan, escuchan doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, dice acá. La palabra engañador es la palabra planos, de donde viene esta palabra planeta. Y tiene la idea de vagar, espíritus que vagan, tratando de seducir. Esa es la idea de ser engañador, de engañar, de seducir, de confundir. Los demonios eso es lo que hacen, tratan de engañar. Con pequeñas sutilezas. Es muy sutil cómo se va metiendo en una iglesia la apostasía, es muy sutil. Con pequeñas cositas que parecen, oh, qué interesante, qué bueno. Escuché que a fulano le está dando resultado tal cosa o tal otra y está creciendo su iglesia. Y pastores sin discernimiento, ahí entra lo de la limpia conciencia, sin tener una limpia conciencia. Agarran lo que otro está haciendo sin saber, sin pensar si eso es bíblico o no es bíblico, solo porque funciona. ¿Y qué es eso de que funciona? Porque los pastores, como todos los pecadores que somos, luchamos con tener un corazón puro. Y cuando uno abandona la limpia conciencia, y de pronto uno dice, me gustaría tener una iglesia más grande a mí, porque quiero ser alguien en el mundo evangélico, quiero tener influencia, o quiero tener más dinero, porque aumentarían las ofrendas si la iglesia es más grande. Entonces ya no me importa tanto la verdad pura y dura, digamos así, sino quiero algo que funcione, lo que está dando resultado. Y lo que está dando resultado, sutilmente de pronto, no es la verdad de Dios. Y el primer paso para abandonar la fe es dejar una limpia conciencia. Y agarrar algo que me conviene, pensando yo que es inofensivo. No es nada, es inofensivo. Y tarde o temprano empecé abandonando mi limpia conciencia y terminé abandonando la fe, porque se me coló doctrinas de demonios. Y la iglesia evangélica está llena de eso, ustedes saben. La iglesia evangélica está obsesionada con el poder, no desde ahora, desde hace rato. Quieren tener influencia en la sociedad, quieren ser alguien en los países donde dominan de pronto otra religión o donde está el secularismo. Quieren que los políticos los tengan en cuenta, que se fijen, miren nosotros acá somos esto. Y están dispuestos a vender su alma, muchos pastores, con tal de tener un montón de gente, para poder tener ese peso. Eso es apostasía, hermanos. Espíritus engañadores. Espíritus demoníacos. La enseñanza falsa, en definitiva, es mucho más que una aberración humana. Es nada menos que doctrinas de demonios, inspiradas por el mismo infierno. Satanás y sus agentes han inventado todo tipo de teologías mentirosas para engañar y confundir. Cuando dice doctrinas de demonios, no está diciendo que son doctrinas sobre la demonología, que hablan sobre los demonios. Está hablando de doctrinas generadas, inventadas, producidas por los demonios. Ellos las hacen, y ellos las expanden, y ellos las tratan de popularizarlas. Tremendo. Cuando cualquiera de nosotros se sienta para ser enseñado por un falso maestro, se está sentando para ser enseñado por demonios. Y usted puede venir a una iglesia muy buena, pero usted hoy en día, cualquiera de nosotros, y lo sé porque hay personas en mi iglesia que me han confesado, me dice, pastor, estoy viendo a tal pastor por internet. Le digo, no, ¿a quién? Me dice, no, es muy bueno. Le digo, perdón, yo sé que te suena feo, pues son gente nuevita de pronto. Te va a sonar feo y te vas a pensar que yo estoy juzgando y todas esas cosas, que no tengo amor y que a lo mejor hablo por la envidia o por los celos, porque ese hombre tiene miles y miles de seguidores. Por favor, no lo mires más. No lo mires más, eso no es de Dios. No, pero habla muy lindo. Está bien, hay gente, por supuesto, habla mejor que yo. Hay gente que tiene una elocuencia que a uno lo deja, wow, qué capacidad de hablar, qué oratoria, que te quedas así.
pero está diciendo cosas que son demoníacas. Es estar escuchando un mismo demonio. Segunda Juan, versículos 7 al 11, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, dice Juan, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Apagá la televisión, cambia de canal. No lo recibas en tu casa. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, al final le parece un sermón esta. Pero que no sé, con un grupo tan grande, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, tremendo, ¿eh? Me se entusiasma uno y dice... Sí, bueno. ¿A qué hora era? ¿A qué hora era? En serio, en serio. ¿Se pasó? Bueno, cuidado, hermanos. Me entusiasmé. Bueno, déjeme solo para terminar. Estábamos hablando de la certeza de la apostasía. Va a venir sí o sí. La fuente de la apostasía, doctrinas de demonios. Los conductos de la apostasía dice que son por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Noten, esas doctrinas se filtran en personas que son hipócritas. Otra vez, hipócritas que no tienen una limpia conciencia. Tienen la mente, la cauterizada la conciencia, dice acá. Ya nada les afecta, nada les importa. Dios, el diablo utiliza a esas personas. Y esos sí son falsos maestros, claramente. Personas que son capaces, de, como decía, de vender el alma para tener un auditorio y tener sus seguidores. Y finalmente, el contenido de la apostasía, y notablemente, después veanlo ustedes, dice: prohibirán casarse y abstenerse de ciertos alimentos. Y a mí me llama la atención, y con esto solo los dejo pensando. Qué notable que cuando describe Pablo la apostasía que viene ahí a la iglesia de Éfeso, son asuntos tan minúsculos como hacer ayunos y ser célibe. No está diciendo negarán la Trinidad, no está diciendo van a decir que Cristo no es Dios. Por supuesto que hay falsos maestros que lo hacen. Son cositas chiquititas, digamos así. Bueno, si querés ayunar, ayuná, yo qué sé, déjalo. Pero lo que está detrás de esto es que están diciendo que haciendo todo ese tipo de ritos vas a conseguir algún tipo de favor de parte de Dios. ¿Verdad? Pero, de nuevo, con algo muy sutil, que tiene apariencia de piedad. Oh, yo estuve ayunando, yo esto no lo como, oh no, yo... Y parece que que empieza como que es más santo. Pero el punto es que la apostasía no siempre es súper evidente. Empieza con pequeñas cositas, pequeñas cositas, pequeñas cositas. Como ayer hablábamos en preguntas y respuestas, que alguien preguntó sobre qué pensábamos, no me acuerdo cómo era la pregunta, pero qué pensamos sobre el movimiento carismático. Mire, el movimiento carismático es apóstata. Tiene el germen de la apostasía. Porque ha corrido el énfasis de la Biblia a las experiencias. Y parece, bueno, ¿qué tiene de malo? Hay hermanos que no dicen y dicen, bueno, pero son más efusivos que nosotros, es todo. Nosotros somos más intelectuales, ellos son más emocionales. El problema es que dejan de lado la Biblia y se les cuela cualquier cosa después. Señor, ayúdanos con esto a discernir y lo que nos toca, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.